Vamos a continuar con el módulo de anatomía. La idea es tener unos conocimientos básicos de anatomía y qué implicancias tiene esta para la correcta práctica de taekwondo. Durante la clase vamos a ir viendo los tipos de hueso, cómo se describe un hueso, qué partes tiene, qué huesos hay normalmente en el cuerpo, los músculos, cómo es un músculo, qué músculos principales hay en el organismo, las articulaciones, qué características tiene, qué implicancia tiene, los músculos en las articulaciones, qué tipo de lesiones puedo llegar a tener también. Los huesos están compuestos principalmente por calcio, fósforo, sales minerales. Un hueso largo como este, que es el fémur, va a tener 3-4 partes principales, lo que sería la cabeza, que se llama epífisis. Hay una epífisis proximal, una epífisis distal, o sea, dos cabezas, dos epífisis, una diáfisis, que es el cuerpo, y muchos tienen una metáfisis, que es lo que sería el cuello. Por dentro del hueso, que es esponjoso, el contenido es como se lo ve acá, una esponja, van a correr los vasos sanguíneos que van a nutrir el hueso. Por él van a llegar los nutrientes necesarios para la osificación, van a salir nutrientes del hueso, como puede ser el calcio. Dentro de los huesos largos está la médula, que uno lo ve en los huesos a veces de la vaca cuando cocinas, ¿no? que está la médula adentro, es exactamente igual. La médula, por el interior de la médula, la función que tiene, además de nutrición y algunas funciones hormonales, es de formación de células sanguíneas. Acá tenemos los principales huesos del cuerpo. Algunos se agrupan, como puede ser el cráneo, que es un conjunto de huesos, la pelvis, que es otro conjunto de huesos formado por el sacro, el coxis, la columna vertebral. Después tenemos lo que es miembro superior, miembro inferior, muñeca y pie. El miembro superior tenemos el húmero, el cúbito y el radio, ¿sí? El radio es el externo, el cúbito es el interno, el omóplato o escápula, que aquí lo tenemos, ¿sí? Es posterior y va a formar la articulación del tren superior, la articulación del hombro. Después tenemos todo lo que es la mano. Miembro inferior tenemos el fémur, que articula con la pelvis. Y después en la pierna tenemos la tibia y el peroné. Y después todo lo que es componente del pie. Bien, acá lo tenemos en perfil y de frente, que principalmente lo que vamos a ver de frente es las escápulas. A medida que crecemos, el hueso va creciendo junto con nosotros y se va a ir modificando. Cuando nacemos, incluso en el periodo embrionario, y cuando crecemos y cuando vamos naciendo, el hueso se va modificando, se va reemplazando. Al nacer, el hueso está formado principalmente, como lo vemos acá, fíjense todo lo que falta en esta articulación, que toda esta parte no se ve en la radiografía, porque es cartílago. El hueso tiene un componente principalmente de cartílago, y a medida que crecemos, que va pasando el tiempo, se va osificando. Este proceso de osificación en realidad es el reemplazo de este cartílago por material cálcico, ¿sí? por los minerales que habíamos dicho, como el calcio y las sales de fósforo. Y eso le va a dar la consistencia rígida. Recuerden obviamente que el cartílago es un tejido mucho más blando y flexible. Por eso los nenes van teniendo no solamente la articulación, sino los huesos mucho más flexibles. Bien, ¿por qué vemos esto? ¿Qué nos interesa acá? Habíamos dicho de la metáfisis y habíamos dicho que en el medio, ¿sí? Esto lo estamos empezando a ver ahora, al final de las epífisis, tenemos algo que se llama, en los chicos, cartílago de crecimiento, que es esto que ven acá, ¿sí? En la cabeza hay una parte que queda así como, uno lo mira en la radiografía y ve como que el hueso está roto. ¿Qué es esto?
Esto es el cartílago de crecimiento. Esto es cartílago. Bien, y esto es la parte que va haciendo crecer al hueso en largo. Esto va a ir creciendo, creciendo y hace que el hueso sea cada vez más largo y nos ayuda, y es lo que nos hace crecer en altura. Fíjense acá, en esta ecografía de una persona, de un chico, ¿no? Un poco más adulto, como independientemente que ya vemos una estructura ósea bien formada, seguimos viendo una línea muy importante de cartílago de crecimiento en todos estos huesos. Principalmente se lo ve en los huesos largos. Miren acá de un chico recién nacido, cómo va evolucionando, cómo se va osificando. 3, 4 años, acá quizá lo pueden llegar a tomar ustedes para taekwondo, un chico de 4 años y medio, 8 años, fíjense, 13 años, miren la gran cantidad de cartílago de crecimiento que tiene, y si le ponen atención, 18 años, podemos llegar a ver acá todavía algo de línea de cartílago de crecimiento que ya estaría terminando. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el cartílago de crecimiento? Del cartílago de crecimiento va a depender el crecimiento en alto de un chico, de una persona. Si nosotros lesionamos ese cartílago de crecimiento, podemos comprometer el crecimiento en alto de una persona. Imagínense saltar continuamente y hacer presión sobre este cartílago de crecimiento. Poner a hacer peso sobre este cartílago de crecimiento. Que levante peso a un chico. Vamos a ponerle peso porque el total es fuerte. Este cartílago se va a ir apretando o rompiendo, y eso va a comprometer el crecimiento. Cuando cicatriza el cartílago de crecimiento, porque se rompe o porque se aplasta, muchas veces va dejando de crecer, va perdiendo esa capacidad de mineralizarse y compromete el crecimiento en alto del chico. Por eso es muy importante el cuidado de este cartílago de crecimiento. Las actividades de salto muy importante. Los chicos se la pasan saltando, pero ejercicios de salto muy intensos en chicos no está aconsejado, dado que pueden comprometer el cartílago de crecimiento. Sí, yo los puedo hacer para un tema de coordinación de los chicos y juego, está perfecto, pero el salto fuerte de los chicos con una gran carga en el componente de salto no está indicado por estas cosas. Ponerme a cargar un chico de 12, 13, 14 años, miremos esta biografía de nuevo, sí es fuerte, bueno, vamos a ponerle peso, que haga sentadillas con barra, con peso, fíjense, este cartílago de crecimiento lo puedo lesionar. Más aún, no solamente lo puedo lesionar el cartílago de crecimiento, sino que puedo lesionar el hueso. Fíjense acá, como este hueso, si bien lo veo muy bien osificado, veo acá el cartílago de crecimiento, esta es la rótula, esto es una rodilla, veo acá esta línea que parece una fractura, pero es cartílago de crecimiento, acá veo algo más osificado, casi no lo veo acá el cartílago de crecimiento, pero fíjense acá qué pasó, donde está este círculo rojo. ¿Ven esto? Bueno, esto es la parte anterior de la tibia, que ya la nombramos. Acá inserta el cuádriceps, que viene para acá. Esta es una lesión en donde se desprende la parte anterior de la tibia. Esto todavía es algo de cartílago, aunque uno lo ve con un gran componente óseo, sigue teniendo un componente de cartílago. Acá termina el cartílago de crecimiento y esto se puede desprender por una gran tensión del cuádriceps. Una gran fuerza del cuádriceps puede comprometer y puede lesionar y arrancar esta pequeña parte de la tibia. Impresiona un poco, pero no es una lesión muy importante si tiene estas características. Sola con el crecimiento y un poco de descanso en lo que son actividades de fuerza va a ir cicatrizando, pero sí puede comprometerse. Lo puse a modo de ejemplo para ver hasta qué punto el hueso, por más que uno lo vea osificado en un chico grande, puede lesionarte simplemente haciendo ejercicios de fuerza innecesarios. Pasemos a los músculos. Los músculos están compuestos por tejido muscular, que son células musculares que forman las fibras musculares. Hay distintas formas de fibras musculares, no lo vamos a ver ahora, distintos tipos de músculos, ¿sí? Los músculos tienen como función darle movilidad al esqueleto, darle movilidad al cuerpo y darle protección a las articulaciones y en algunos lugares sostén también. Para insertarse en los huesos lo pueden hacer de diferentes formas.
algunos músculos como el bíceps, puede mediante tendones, que es una parte distal del músculo, se transforma en tendón, es un tejido fibroso, mucho menos elástico que la fibra muscular, sin propiedad contráctil, como la fibra muscular que tiene propiedad contráctil, se inserta en los huesos, ¿bien? Y hace como de cadena para poderse anclar, hace de anclaje y le permite, por ejemplo, pasar por algunos lugares donde una fibra muscular no podría pasar, como vemos aquí. Algunos músculos, no lo vamos a ver, no tiene importancia, no tienen tendón y directamente la fibra muscular es la que se inserta en los huesos. Por ejemplo, los músculos de las escápulas, los músculos posteriores, muchos músculos de la espalda. Y los músculos tienen fascículos. Fíjense cómo, si prestamos atención, acá vemos una parte muscular, pero acá vemos como que está dividido en dos. Bíceps, dos partes. Bien, por eso es bi. Tiene una parte, otra parte. Bien, y acá está dividido mediante dos fascículos. Y acá, en esta parte distal, donde va a venir al codo, el cúbito y el radio, también hay dos fascículos que va a ser importante en el movimiento. Fíjense que acá tengo un fascículo y otro fascículo distal. Esto le va a dar al bíceps, ¿sí?, a este músculo, diferentes movimientos, diferentes funciones. Según dónde esté insertado cada músculo, de dónde a dónde vaya, al contraerse va a producir diferentes acciones. Algunos van a flexionar, otros van a mover, otros van a rotar, otros van a girar, diferentes movimientos en las articulaciones. No es lo mismo que yo accione fibra para traccionar desde este tendón a que yo accione fibras para traccionar de este tendón. El movimiento en el antebrazo va a ser totalmente distinto. Habíamos dicho que era importante el músculo psoas y es muy difícil verlo. O sea que fíjense que es un músculo muy interno y tiene esta particularidad que es el único músculo que une dos o tres partes. Nos une la columna, pasa por la cadera y termina uniendo el miembro inferior. O sea, forma parte de la articulación de la cadera, de la pelvis y en la columna. Su función es muy importante en los movimientos de la pelvis. Siempre estamos trabajando mucho con el psoas, pero es realmente muy difícil identificarlo sin una imagen así donde nos permite verlo exclusivamente. Pasemos ahora a las articulaciones. Lejos está de esto es ponerme a hablar sobre los distintos tipos de articulaciones que hay, porque es infinita la clase, infinita las clasificaciones y hay muchas clasificaciones diferentes. Lo que sí tenemos que tener claro es que las articulaciones van a tender su movimiento según la forma de los huesos, la característica de los huesos que la componen. Por ejemplo, tenemos las articulaciones de mayor movimiento que se llaman enartrosis. Bien, fíjense, este tipo de articulación, este tipo de enganche van a tener una gran movilidad, que van a ser las articulaciones del hombro y la articulación de la cadera. En cambio, articulaciones como esto que tenemos acá, esas articulaciones del cuello, realmente va a ser muy poca la movilidad que puedan tener. Esta va a tener algo más de movilidad y según la superficie articular, según la superficie de los huesos, va a ser el movimiento que tengan y según esta forma va a ser el nombre que reciban. Vamos a empezar a ver las articulaciones, ¿sí? Vamos a empezar con la articulación de la cadera, la articulación entre el fémur y lo que habíamos visto del sacrocoxis, el sacro y el coxis, ¿sí? Acá tenemos el fémur con la cabeza femoral y el cóndilo femoral que inserta en el acetábulo, ¿sí? Que es esta parte hueca de la cadera y la cabeza femoral inserta ahí. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, vista de atrás. Toda articulación está recubierta con estas fibras que vemos acá, que son los ligamentos. Hay varios ligamentos en distintas direcciones. La función de los ligamentos es darle sostén a las articulaciones,
darle una limitación para que puedan tener una mejor movilidad, una limitación en la movilidad, y eso le da seguridad. Los ligamentos están compuestos por un tejido fibroso, algo elástico, es más elástico que el hueso y mucho menos elástico que el músculo. Eso le va a dar un poder de estabilidad y fijación a las articulaciones. Entonces, cuando nosotros queramos hablar sobre movilidad de las articulaciones, entre las cosas que vamos a tener que ver de adentro hacia afuera, el primero es los huesos, cómo están los huesos, la estabilidad de esos huesos, la composición de esos huesos, el desgaste o no desgaste que tengan, según la edad de la persona, y después los ligamentos, cómo están esos ligamentos. Si bien no son del todo elásticos, tienen una cierta elasticidad, qué movilidad tienen, y va a ser fundamental para la movilidad de esa articulación. Cuando a la articulación de la cadera le agregamos la primera capa muscular, esta es una vista posterior, es imposible quitar la función de sostén que tienen los músculos. Vemos que está totalmente cubierta por músculos, por diferentes glúteos. Acá vemos el glúteo menor, el glúteo medio, como habíamos dicho antes, que formaban parte de la articulación de la cadera. Si bien anatómicamente no forman parte de la articulación en la descripción, cuando vemos la funcionalidad es imposible sacarlo, porque vemos que toda esta articulación, como el resto de las articulaciones, como vamos a ver, están cubiertas por músculos, y estos músculos le dan una gran estructura de sostén y de protección. No solamente eso, sino que si nosotros pensamos en la movilidad de la cadera, por supuesto tenemos que pensar en lo que estuvimos diciendo antes, la forma de los huesos, la elasticidad que puedan llegar a tener esos ligamentos para poder permitir para permitir los movimientos de la articulación, los movimientos del fémur en este momento, qué limitación le puedan dar, esa pequeña elasticidad que puedan llegar a tener esos ligamentos. Pero claramente mirándolo acá, si yo quiero levantar esta pierna, lo primero que pienso mirando esta foto va a ser en fuerza. No pienso en elasticidad, pienso en fuerza. ¿Qué necesito para levantar la pierna? Necesitas tener una buena flexibilidad para levantar la pierna hasta acá. Cuando miro esta articulación cómo funciona, independientemente de estos ligamentos internos que vimos cómo la recubrían, cuando veo toda esta capa muscular, estructura muscular que la rodea, indefectiblemente voy a pensar en fuerza. Para levantar la pierna hasta acá, para poder mantener mi yochai, para poder hacer una buena patada y mantenerla, voy a necesitar fuerza para levantarla. Claramente, miren la dirección de las fibras musculares, ¿sí?, que van a condicionar el tipo de movimiento que yo pueda tener en esta articulación. Aprovechamos esto para ver acá diferentes estructuras de sostén. Acá vemos estructuras ligamentosas sin músculo que le dan sostén a esta articulación muy poco móvil que es la del sacrocoxis. Y acá vemos unos ejemplos, como habíamos dicho, inserciones musculares directamente sobre el hueso, sin mediar un ligamento. Vemos acá esto con muy poco ligamento. Estos músculos donde tienen esta parte de los glúteos, glúteo medio y menor, una parte muscular que inserta directamente sobre el sacro, pero acá hay otra que inserta con un tendón distal en la cabeza del fémur. Es más, inserta sobre un tendón común que comparte con otras musculaturas. Pasemos ahora a la articulación de la rodilla, ¿sí? Lo primero que vemos acá, la conformación de la articulación está dada por la parte distal del fémur, la tibia y el peroné. Acá lo que estamos viendo en la parte distal del fémur, tal como lo habíamos visto, pero no lo describimos, lo vamos a escribir ahora. En estas grandes articulaciones tenemos esto que se llama cartílago articular. La parte articular del hueso está cubierta con un cartílago, ¿sí? Este cartílago le va a mejorar la superficie articular, la va a hacer que sea más fácil el deslizamiento, con menor roce y menos desgaste del hueso. Imagínense un hueso
rozando directamente uno contra el otro permanentemente, se desgastan. En cambio, con un cartílago articular es como si tuviese una superficie, una cobertura de teflón que mejora notablemente la articulación, el deslizamiento de un hueso sobre otro. La característica que tiene la articulación de la rodilla es que posee esta estructura, bien, dos estructuras, los meniscos interno y menisco externo. Acá tenemos los meniscos. Los meniscos son estructuras también cartilaginosas que tienen como función mejorar la superficie articular entre dos articulaciones, en este caso entre la tibia y el fémur, ¿sí? Hacen que la articulación deslice mejor, mejoran la superficie articular, que sea más armónica, y también le da sostén, que no impacte un hueso como el otro. Además del cartílago articular, el menisco le da muchísima más apoyo, como una arandela que tenemos. Imaginen una arandela de teflón entre las dos articulaciones. Va a ser algo mucho más descansado y fijo para el movimiento de los huesos, ¿sí? Además de esto, bueno, la articulación de la rodilla tiene unas importantes componentes ligamentosos. Estos son los famosos ligamentos cruzados, que acá lo vemos este amarillo y este naranja, ¿sí? Son los cruzados, ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, que si lo vemos de frente estarían acá. Esto estaría adentro de la articulación, bien, no por afuera, adentro de la articulación. Y después tenemos los ligamentos laterales, ligamento lateral externo, ligamento lateral interno. Tanto los ligamentos cruzados como los ligamentos laterales van a tener una importante función en la limitación de los movimientos de la rodilla para que la rodilla se mantenga estable y no se vaya para ningún lado. Cuando yo tengo alguna lesión en los ligamentos, empiezo a tener una inestabilidad en la rodilla. Estas articulaciones, además que acá no lo vemos, están recubiertas por una estructura que las recubre, ¿sí? Toda una membrana, y dentro de esta membrana tenemos unas pequeñas bolsas que hacen una circulación de lo que se llama líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido viscoso, aceitoso, que es el aceite de una articulación, el aceite de un movimiento metálico, ¿bien? Va a lubricar las superficies articulares para que de esta forma tengan menos roce y uno pueda mantener una mejor movilidad. Ese líquido sinovial tiene que circular por las articulaciones y es el que a veces se inflama ante un golpe. Está hecho, se forman unas bolsas, unas células especializadas, y a veces se guarda en unas pequeñas bolsas sinoviales que hay en articulaciones importantes como la de la rodilla. Este líquido dijimos que de una consistencia viscosa, aceitosa, y para fluir mejor es un aceite. Un aceite para fluir tiene que tener elevada temperatura. Un aceite cuando yo lo caliento se hace más fluido, deja de ser tan espeso y fluye mejor. Entonces, para fluir mejor el líquido sinovial en una articulación, tiene que estar a temperatura. Ese es uno de los motivos por los cuales necesitamos una buena entrada en calor. Hay un montón de motivos. Uno es para mejorar la circulación del líquido sinovial en las articulaciones. Otro motivo es también para elevar la temperatura del músculo. El músculo a una cierta temperatura se hace un poco más elástico, tiende a tener más elasticidad. Y también, como habíamos visto antes, en lo que es la parte neuromuscular, aumenta la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Entonces, las células nerviosas llegan más rápido y el impulso es más rápido. Como detalle para agregar de la importancia de la entrada en calor. Hay muchas cosas, pero acá en esto que estamos viendo tenemos el impulso nervioso y la mejora de la circulación del líquido sinovial y la mejora de la temperatura, dándole más flexibilidad a los ligamentos y a los músculos.
Una característica que tiene la articulación de la rodilla es que posee lo que se llama un hueso sesamoideo, que es la rótula. Es una estructura ósea que le da una función de protección a la articulación, principalmente hacia adelante, cuando uno se arrodilla es lo que apoya, y también forma parte de sostén del cuádriceps. El cuádriceps inserta en la rótula y después termina insertal en la tibia. Bien, acá también vemos los ligamentos cruzados, como lo estamos viendo antes, la carilla articular cubierta con cartílago, y vemos los meniscos, y acá vemos los ligamentos laterales que habíamos dicho. Fíjense en esta articulación de la rodilla, cuando empezamos a agregar capa muscular, fíjense lo que es esta imagen, y miren lo que es acá cuando la cubrimos con todos los músculos, ¿sí? El tibial anterior que habíamos dicho antes, las diferentes partes del recto anterior, el vasto interno, el vasto externo del cuádriceps, ¿bien? Fíjense cómo queda cubierta, y miren acá todos los que faltan, ¿bien? Miren acá también otro, todo cómo queda totalmente cubierta la articulación, propiamente dicha, por toda esta estructura muscular, el enorme sostén muscular que tiene la articulación de la rodilla, ¿sí? Ahora pensemos en una lesión ligamentosa de la rodilla, ligamento cruzado, ligamento lateral. Por eso es tan importante la rehabilitación. Y en la rehabilitación el ligamento tiene que quedar bien para volver a tener su función, para no limitar más de lo que tiene que limitar, para que no quede corto, o sea, que no quede más fibroso, más duro, para que no quede demasiado laxo, porque si queda demasiado laxo, se estira, después eso lo vamos a ver en el hombro, la articulación queda como un poco inestable. Y toda esta estructura de sostén va a ser complementada, fundamentalmente por los músculos. En cualquier lesión ligamentosa o un problema articular, si yo quiero mejorar la articulación, quiero darle firmeza a la articulación, ¿cómo le doy firmeza a la rodilla si tengo un problema en la rodilla? Con la parte muscular, con fuerza muscular. Miren la cantidad de músculos, volvemos a decir, que recubren la rodilla. Si yo le doy firmeza a estos músculos, ¿cómo le doy firmeza? Dándole fuerza a estos músculos, esa rodilla va a tener muchísima más estabilidad. Independientemente del trabajo que yo pueda hacer intraarticular con los meniscos, con los ligamentos, la fuerza que yo le pueda dar a estos músculos le va a dar un sostén y una estabilidad a la rodilla muy, muy importante. Y muchas veces es lo que va a condicionar la rehabilitación de algún tipo de lesión articular. Acá tenemos la articulación del hombro. La articulación del hombro es un conjunto de articulaciones. La principal es la articulación glenohumeral, que está compuesta por el húmero y la glena. La glena es la parte de la escápula que está en contacto con el húmero. Fíjese acá cómo se ven también el cartílago articular. La otra articulación que compone el hombro es la articulación acromioclavicular. Es esto que está acá, que está compuesta entre la articulación con muy poca movilidad de la clavícula con el acromion. El acromion es una parte posterior de la clavícula. Bien, la clavícula de la escápula. La clavícula se articula con esta parte que se llama acromion, esta parte de la escápula. Entonces tenemos la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. Bien, acá vemos, como habíamos dicho, que acá sí se ven en este lugar esta pequeña bolsa, esta pequeña cápsula articular con líquido articular, como habíamos dicho antes, ¿sí? Ahora, además, esta estructura ósea, al hombro le agregamos una gran carga de estructuras ligamentosas para sostener, como vemos acá, hay ligamentos entre todas las partes de la clavícula y la escápula, y toda esta articulación, al igual que habíamos visto en la cadera, está totalmente cubierta con ligamentos, con varios ligamentos. Y acá tenemos algunas particularidades importantes. Acá tenemos
unos 3 haces de ligamento que lo podemos definir por unos haces inferiores, unos medios y unos superiores. Entre el medio y el inferior acá tenemos otra cápsula. Otra cápsula con líquido sinovial. Entonces, uno medio, uno superior y uno inferior. ¿Qué particularidad tiene esto? Que acá hay un pequeño triángulo entre el medio e inferior que queda un hueco. ¿Qué importancia tiene este hueco? Cuando nosotros decimos hubo una luxación de hombro, cuando se sale del lugar el hombro puede salir del lugar por 3 lugares. Uno hacia atrás, hacia los ligamentos, venciendo los ligamentos posteriores. Otro en forma más rara, saliendo entre el ligamento medio y el ligamento superior. Hacia acá se desplaza la cabeza femoral. Esta cabeza femoral se viene hacia adelante, bien, y sale por acá. Pero el más frecuente lugar donde se hernia la articulación es entre el fascículo medio e inferior. Por este triángulo es una zona que la podemos llamar de debilidad, bien, y si en caso de tener una lesión en el hombro, una luxación de hombro, el lugar más frecuente es entre el ligamento medio e inferior. La luxación de hombro está dado por la salida, el desplazamiento del húmero de su cavidad articular normal, sale por acá y se desplaza hacia adelante. Fíjense el gran daño que van a sufrir estos ligamentos ante un movimiento así, ante un desplazamiento de la cabeza femoral. Normalmente no se rompen, pero puede romperse tranquilamente. Lo mejor es que no se rompe. Y si se rompe, bueno, hay que operar y suturar todos estos ligamentos. Pero cuando no se rompen estos ligamentos, va a ser fundamental la rehabilitación para que estos vuelvan a tener la poca elasticidad necesaria y vuelvan a ser continentes de la articulación. Si no, la articulación queda dañada y permanentemente o con cualquier movimiento puede volver a salirse del lugar si estos ligamentos no vuelven a tener la elasticidad suficiente para mantener sujeta y firme esta articulación. Como vimos en las articulaciones anteriores, acá tenemos una vista posterior, vista de la espalda, bien, y acá tenemos una vista anterior. Miren cuando recubrimos con las capas musculares, las primeras capas musculares, tanto dorsales como anteriores, la articulación del hombro, vemos que la articulación desaparece, está totalmente cubierta con músculos. Y si nosotros no sabemos que están los ligamentos, cuando vemos esta articulación decimos, no, esta articulación está sostenida por todos estos músculos. Miren cómo la mantiene, no hace falta poner ligamentos. Pero nosotros sabemos que la principal función, la principal fijación de la articulación son los ligamentos. Bien, como dijimos antes, cuando vemos anatómicamente y funcionalmente los músculos, vemos la gran función articular que tienen, no solamente en la movilidad, sino en la fijación, en el sostén de una articulación. Estos que vemos acá, fíjense cómo vienen varios músculos, ¿sí? Varios músculos se insertan en un tendón común, varios músculos que se insertan en un tendón común. Todo este paquete es lo que uno va llamando el manguito rotador del hombro y donde se llega a sufrir a veces varias lesiones. Al igual de lo que dijimos antes con la cadera. Si yo pienso en la movilidad del hombro, viendo toda esta musculatura, indefectiblemente voy a pensar en la fuerza de estos músculos para poder tener una contención suficiente y una movilidad suficiente, dado no solamente por la elasticidad que pueda tener el ligamento, sino por la fuerza que pueden hacer estos músculos para mover esa articulación. Bueno, espero haber sido lo más claro y lo menos aburrido posible en esta pequeña clase de anatomía. Muchísimas gracias.